Tú has enviado esta palabra. Bendigo, Señor, a cada matrimonio, Padre bendito de esta congregación. Y bendigo, Señor, a cada uno de los que están solteros, para que sepan, Dios Todopoderoso, esperar tu tiempo, papito lindo, porque tu palabra nos muestra que todo, Señor, lo que se hace en tu tiempo es hermoso. En el nombre de Jesús, como siempre te lo suplico, pon guarda, por favor, papito lindo, en mis labios, para no hablar cosa alguna que no edifique, Señor, sino antes bien cada palabra venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, que así fuera necesario. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Los invito a que le den una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. En el primer culto, mis amados hermanos, estuvimos hablando de las bendiciones del matrimonio. Amén. Les decía a los hermanos que era un tema que teníamos para el día de ayer, ¿verdad? En los discipulados que hacemos de matrimonios, pero me dejaron plantado. Amén. Entonces le dije, no estudié por gusto, ¿verdad? Entonces lo prediqué en el primer culto, lo voy a seguir predicando ahorita. Amén. Y tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que el Señor pues desea bendecir cada matrimonio. Amén. Les pido por favor que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Prácticamente en el versículo 27 dice la palabra del Señor que Dios crió al hombre, ¿verdad? Varón y hembra los crió. Amén. Y luego en el versículo 28, que es donde vamos a estar predicando en esta mañana, dice: y los bendijo Dios y les dijo. Amén. Entonces, donde vamos a estar centrando el tema es en esta frase: y los bendijo Dios. En el versículo 27 dice que Él creó al hombre, varón y hembra. Una vez creados y unidos, ¿verdad? Dios los bendice. Amén. Y eso es lo que yo quiero que tengamos todos claro en nuestro corazón, mis amados hermanos. Desde el momento que Dios pues ha alineado todo, sobre todo para los que están solteros, ¿verdad? Para que en su determinado momento lleguen a casarse, la bendición de Dios está con cada uno de ustedes. Amén. Pero tenemos que creerlo, mis amados hermanos, tenemos que atesorarlo. Y para que la bendición de Dios permanezca, amén, hay algunas cosas, lo vamos a decir así, que nosotros ya dentro del matrimonio tenemos que hacer. Porque les decía en el primer culto a los hermanos, porque si no las hacemos, esta es la razón por la cual los matrimonios se deshacen, por la cual los matrimonios se separan, se dividen, se divorcian, y aunque estén viviendo dentro de la misma casa, mis amados hermanos, pero si no está la comunión que Dios ha dicho que tienen que haber, entonces no son un matrimonio. Amén. Es lo que vamos a hacer entonces para que el matrimonio permanezca. No basta solamente con que estén juntos, amén, sino que tienen que disfrutar y deleitarse con las bendiciones que Dios ha dado. Amén. Repito, desde el momento que una pareja decide casarse, pues recibe la bendición tanto del pastor, ¿verdad?, como también el documento que se firma delante de la ley terrenal. Entonces Dios desata una bendición especial para aquel matrimonio. Amén. Cada matrimonio tiene su propia bendición, a tal punto que ustedes y yo sabemos que para casarse prácticamente todos hacen lo mismo, ¿verdad? Lo civil, luego la bendición en la iglesia. Pero no todos los matrimonios viven de la misma forma, no todos prosperan de la misma forma, pero al final lo que sí tenemos que tener claro es que una vez se decida unir la persona en matrimonio, la bendición de Dios va a estar. Amén. Repito, el gran conflicto por el cual vienen las separaciones, divorcios y todo lo demás es porque no hacemos lo que tenemos que hacer para que la bendición de Dios permanezca, mis amados hermanos, uniendo ese matrimonio. Amén. Le decía en el primer culto a los hermanos que es bien fácil dentro del matrimonio, y vamos a ver si ustedes piensan lo mismo que los del primer culto,
cuando pasa algo dentro de la casa, yo les decía a los hermanos, viene él o viene ella y le dice a él o a ella, la culpa es tuya, les decía. Y les preguntaba, ¿y qué hace el otro? Dicen lo mismo, ¿verdad? La culpa es tuya, dice también. Amén. Entonces lo mismo me dijeron en el primer culto. Al final les decía yo que ya dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, no se trata de buscar de quién es la culpa. Amén. Porque para que algo acontezca al punto de un extremo, de una separación, alguien, escúchenme lo que voy a decir, lo dije en el primer culto, lo repito ahorita, alguien tuvo que haber hecho algo, pero el otro dejó de hacer algo también. O sea, no se trata nada más, la culpa es tuya, sino de ver que la responsabilidad de que el matrimonio permanezca unido es de los dos. Amén. No es de uno, ok, uno cometió el error, pero bíblicamente hablando dice, si uno cae, andarán dos juntos, dice. Si uno cae, ¿cuál es la obligación del otro según la Biblia? Levantar al que cayó. Pero normalmente, ¿qué es lo que hace el ser humano? Ve que uno cae y hasta la Biblia lo muestra. No lo dice así, ¿verdad? Pero la Biblia lo muestra, mis amados hermanos. Acá en la tierra dice, del árbol caído todos hacen, ¿qué dice? Leña. Pero la Biblia muestra que si con el árbol verde, que es Jesús, hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con nosotros? Es lo mismo. Amén. Entonces esa es una de las grandes causas, mis amados hermanos, de las separaciones, de los pleitos, de la falta de armonía, de paz dentro del matrimonio y el hogar, que uno hace, pero el otro no tiene que hacer, no hace lo que tiene que hacer, sino antes bien, uno de los dos hace y el otro se hiere, se ofende, se lastima, se tira a la perdición y al final la culpa es tuya. Pero si el que hizo lo que hizo, ¿por qué lo hizo? Me parece un trabalengua, ¿va? Porque el otro tampoco hizo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces repito, dentro de un matrimonio, cuando algo contrario acontece, no es el punto de buscar culpables, es la hora de buscar los responsables. Tampoco vos sos el responsable, mirás qué haces. No, cuando me refiero a buscar responsable, me refiero a ver quién es el que va a solucionar las cosas dentro del matrimonio para que el matrimonio permanezca. Ese es el fin. Amén. Si no, pasa lo que pasa normalmente dentro de los matrimonios. Ustedes se dan cuenta, el día de hoy la mayoría de matrimonios se casan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como dijo aquel, mambo. ¿Qué pasó? Ya no aguantan, se separan, se divorcian y un montón de cosas más. Amén. Pero la bendición de Dios, esta que dice acá, y creó Dios al hombre y varón y hembra los creó y los bendijo. Esa bendición, mis amados hermanos, es la que hace que el matrimonio permanezca. Amén. Porque ustedes y yo tenemos claro, amén, que quien constituyó el matrimonio fue Dios o fue el diablo, que yo ya lo reprendo. Decía a los hermanos, algunos dirán, el mío parece que fue el diablo, pastor. Bueno, ese ya son otros 20 pesos. Quien constituyó el matrimonio, mis amados hermanos, fue Dios. Porque desde el principio claramente dijo él, varón y hembra los creó. Amén. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 que nosotros somos parte de la familia de Dios. Entonces Dios, mis amados hermanos, desde el momento que decide darle al hombre una ayuda idónea, es porque lo que él quería era formar una familia. Amén. Y lógicamente para poder formar una familia, lo primero y en el orden tanto de las leyes terrenales como las leyes espirituales es el matrimonio. Amén. Porque si no, vienen las consecuencias, ¿verdad? De llamado adulterio, llamado fornicación, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, pero bíblicamente hablando, sobre todo en los tiempos de la ley, a todo hijo nacido fuera del matrimonio, ¿cómo se le llamaba? Bastardo. Y yo no sé si a nosotros nos gustaría, mis amados hermanos, aquí está, ser nosotros esos hijos a los que nos llamen así. ¿A alguien le gustaría? No nos gustaría, ¿verdad?
¿Sí están conmigo, hermano? Amén. ¿O está muy dura la palabra? Ni ha empezado, hermano, no sean chillones. Entonces, miren, pues yo les quiero dar, aquí está el tema. En el culto anterior hablé nada más de un punto, son 4. Espero poder terminar. De un significado. La palabra dice acá, y los bendijo. O sea, cuando Dios los creó, los puso en el huerto y los bendijo. Esa palabra bendición significa arrodillarse. Amén. Entonces les decía a los hermanos en el primer culto, y los repito a ustedes, las citas que vamos a empezar a ver ahorita, se van a dar cuenta cuando las leamos, no tienen absolutamente nada que ver con el matrimonio. Solamente esta primera, que está vinculada con la familia. Amén. Pero uno de los significados, ¿ya se los dije? ¿Sí se los dije ahorita o son antes del primer culto? Sí se los dije, ¿va? Entonces cuando dice, y los bendijo, esa palabra bendijo es arrodillarse. Entonces las bendiciones que Dios desata sobre el matrimonio están vinculadas a el llevar una vida de rodillas. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Entonces yo les decía a los hermanos del primer culto que las citas que vamos a ver, la mayoría no tienen nada que ver con el matrimonio, pero sí tienen todo que ver con las rodillas. Entonces, para poder ver cuáles son las bendiciones que puedo o debo desatar dentro de mi matrimonio o dentro de mi familia, vamos a ver algunos, no todos, ¿verdad? Porque si no, todos nunca acabamos. Algunos versículos que hablan acerca de cuando uno dobla sus rodillas. Amén. Entonces, Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces aquí les decía yo a los hermanos, les lo digo a ustedes, de que vean la importancia, mis amados hermanos. En el primer versículo que estamos leyendo dice, doblo mis rodillas. Y en el segundo versículo ya lo está relacionando con la familia. Entonces, uno de los grandes conflictos por los cuales hay tanto problema o no está la bendición que debería de estar de Dios dentro del matrimonio o dentro de la familia es porque muy pocas veces, mis amados hermanos, se ora. Se ora probablemente, tal vez uno en su intimidad con el Señor, pero dentro de esa intimidad con el Señor también tiene que estar la familia, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Decimos amén? Bueno, pero este fue el punto que ya di, nada más lo voy a mencionar. Luego dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Otra de las razones por las cuales hay que orar dentro del matrimonio, les decía yo a los hermanos del primer culto, ¿el dinero compra la felicidad, sí o no? No, dice. Pero bien que quitan los nervios, ¿verdad? Amén. Entonces hablábamos, mis amados hermanos, de que uno de los problemas dentro del matrimonio es la falta de provisión. Amén. Pero ¿por qué muchas veces no hay provisión? Porque no hay quien ore. Pero bueno, repito, esto yo ya lo dije. Quiero darles a ustedes los otros puntos. Luego dice, otra causa por la que hay que orar, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces miren, la mayoría de problemas, mis amados hermanos, dentro del matrimonio se van dando y se van dando, ¿verdad? Pero lastimosamente al no tener el carácter firme, en el momento que se da el problema no se habla, no se llega a un diálogo, sino lo primero que se hace es pelear, reclamar, echar la culpa, ofender, atar, maltratar, maldecir, y entonces ya uno con todo eso ya está bien cargado y el otro simple y sencillamente no aguanta. Amén. Entonces ustedes y yo necesitamos doblar rodillas en relación a nuestro matrimonio para que nuestro ser espiritual, el hombre interior, dice acá, permanezca firme, porque si nos centramos en nuestra vida espiritual vamos a llegar a un entendimiento. Escúchenme lo que les voy a decir. Imaginémonos que nosotros estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior. Amén. Y por alguna razón tenemos una relación con alguien que para empezar ni siquiera temor le tiene a Dios. Entonces, si yo soy fortalecido en mi hombre interior,
¿qué debería de hacer si estoy dentro de una relación, sobre todo si es el matrimonio, ¿verdad?, con alguien que ni temor le tiene a Dios? Lo que debería de hacer es verlo, es verla, escúchenme lo que voy a decir, como cuando uno ve a sus hijos. Cuando nosotros, mis amados hermanos, como padres, vemos que nuestros hijos están cometiendo error tras error tras error, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los perdonamos o los abandonamos? ¿Qué hacen? Solo la pastora escucho que habla. ¿Los perdonamos o los abandonamos? ¿Los perdonamos o los abandonamos? Los perdonamos, ¿sí? Y cuando el cónyuge es el que comete esos errores, ¿los perdonamos o los abandonamos? ¿O los aconsejamos? Para consejos estoy yo en ese ratito. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque a nuestros hijos los perdonamos y probablemente nos hacen una, nos hacen otra, nos hacen otra, nos hacen otra y nos hacen otra y siempre los perdonamos. Pero al cónyuge ni una le aguantamos. ¿Por qué? Porque en ese hombre interior que deberíamos de ser fortalecidos, estamos igual que él, estamos igual que ella. No hemos sido capaces de dar la talla porque no doblamos rodillas. Entonces lo primero y lo más fácil es: lárgate, me voy. Cada quien tomará sus diferentes decisiones, pero ¿en dónde está la clave para que el matrimonio sea bendecido? En doblar rodillas. Hay una cita en la Biblia, y ustedes y yo lo sabemos, mis amados hermanos, que Daniel dispuso su corazón para orar, pero dejó de orar hasta que la respuesta vino. Pero la mayoría de oraciones dentro de un matrimonio, sobre todo cuando hay algún tipo de problemas: llévatelo, Señor, llévatela, Padre, ya no lo aguanto, ya no la soporto. Esas son las oraciones que hacemos. Entonces el matrimonio está, pero no está disfrutando de lo que dice. Y Dios los bendijo. Entonces nada más se juntan, porque esa es la verdad, se juntan dos personas, y aunque esté la bendición del pastor y aunque esté el documento firmado, no se disfruta de la bendición de Dios. Porque ¿qué es lo que hace que ese matrimonio permanezca unido? No es él, no es ella, es él, ella y el Señor unidos. Por eso la palabra dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Amén. Pero en el momento en el que sacamos al Señor de la ecuación, entonces todo el matrimonio o depende de él o depende de ella, y humanamente ninguno de los dos vamos a aguantar. ¿Me voy dando a entender? Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, para toda relación necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, pero para que eso acontezca necesitamos tiempo de oración. Pero no tiempo de oración: Señor, ya no lo aguanto, Señor, ya no la aguanto, mira qué haces con él, mira qué haces con ella. Sino tiempo de oración para ser fortalecido en el hombre interior, y entonces cuando vea las faltas de él o de ella dentro del matrimonio, tener la capacidad de poder restaurar con espíritu de mansedumbre, de misericordia. ¿Por qué? Porque soy una persona espiritual fortalecida en su ser interior. ¿Me voy dando a entender? O ya se le quitaron las ganas de casarse. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta es la razón por la cual los matrimonios se disuelven, porque ninguno de los dos está fortalecido en el ser interior. Antes bien, todo lo que se mira es externo, todo lo que se mira son los errores de él, de ella, y el ser interior cargado, cansado. ¿Por qué? Por no doblar rodillas. Entonces todos queremos la bendición de Dios, decimos amén, pero hay que orar. Pero no una oración, repito: Señor, ya no lo aguanto, Señor, mira lo que me hizo él, lo que me dijo. Porque esas son quejas, mis amados, no es oración. Amén. Una oración en la cual por medio de su espíritu fortalezca mi ser interior, y cuando yo salga de ese momento de comunión, entonces poder, mis amados hermanos, enfrentar o confrontar según lo que haya que hacer, pero sabiendo en el nombre de Jesús que si voy a enfrentar o a confrontar, no voy a destruir.
Amén. No me voy a separar, no voy a abandonar, sino voy a buscar restaurar. Bueno, y al final termina diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Bueno, ahí lo dejo, porque si no, imagínense, me quedan 5 minutos. Prácticamente es casi lo mismo del primer culto. Pero aquí vamos a empezar con el segundo punto. Este no lo dimos en el primer culto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Recuérdense que estamos hablando que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo. Esa palabra bendecir significa rodillas, doblar rodillas. Amén. Ya vimos por lo menos 4 puntos en la cita anterior de Efesios. Doblar rodillas por la familia, doblar rodillas por la provisión, doblar rodillas para crecer en el hombre interior, y doblar rodillas para que el cimiento sea nuestro amor. Sea el amor de Dios. Amén. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Sí, gloria a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 60. Otra razón, mis amados hermanos, por la que hay que doblar rodillas para que Dios bendiga el matrimonio. Amén. Y puesto de rodillas, aquí está hablando de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren pues, aquí en esta cita hay 3 cosas muy importantes. En la anterior habían 4, aquí hay 3 por las cuales hay que doblar rodillas para que Dios bendiga el matrimonio. Número 1, pues, es la posición, ¿verdad? Y puesto de rodillas. Entonces, resulta que por X o Y razón estamos teniendo algún problema en nuestro matrimonio, estamos teniendo algún problema en nuestra relación. Amén. Entonces, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que para ponerse de rodillas, ¿qué hay que hacer? Es algo tan sencillo. No piensen ahorita en escatología ni nada de eso, en teología. ¿Qué hay que hacer para ponerse de rodillas? ¿Ah? La respuesta está en la misma pregunta. Hay que arrodillarse, no hay otra. Amén. Entonces aquí dice, puesto de rodillas. ¿Estamos teniendo algún problema o alguna dificultad? Sí, pero yo aquí voy a permanecer de pie. Escuchen bien esto, pues. Si va a buscar permanecer de pie sin hacer nada, lo único que va a provocar es que en más de algún punto la quiebre. No va a aguantar. Porque yo aquí voy a aguantar. No va a aguantar. En más de algo no va a aguantar. Algo le van a hacer, algo le van a decir y no va a aguantar. Se va a quebrar. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos algún problema dentro del matrimonio, o no es por problemas, sino simple y sencillamente queremos disfrutar la bendición de Dios dentro del matrimonio, hay que accionar. Algo tengo que hacer, y lo primero que tengo que hacer es ponerme de rodillas. Repito, no estoy diciendo, estoy diciendo las 2 cosas. O me voy a poner de rodillas porque hay algún problema, o me voy a poner de rodillas para que no haya algún problema. El fin es que si quiero la bendición de Dios dentro de mi matrimonio, algo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Arrodillarme. Quiero la bendición de Dios en nuestra relación familiar, arrodillarme. Porque somos muy buenos, mis amados hermanos, para alegar. Les decía a los hermanos en el primer culto que escuchaba a alguien uno de estos días diciendo que estaban discutiendo con su pareja, y él le dice a ella: tened cuidado, le dice, porque yo soy abogado y no he perdido ninguna causa allí. La única vez que perdí fue cuando me casé con vos. Entonces, para alegar somos buenos, ¿va? Nos dice él o ella algo, ¿y qué hacemos? Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Así lo hacemos? ¿Sí o no? Nadie lo hace así, mis amados, ni el pastor, solo la pastora.
¿Queremos la bendición de Dios dentro de nuestro matrimonio y familia? Antes de estarnos agarrando como perros y gatos a doblar rodillas. Pero pastor, si yo oro y lo que hace es que me dice, hipócrita, levántate de ahí. Entonces me levanto y le doy. Es que no se trata nada más de doblar las rodillas, sino doblar las rodillas como Daniel, hasta que la respuesta venga. Pero nosotros oramos, Señor, por favor, necesito tal y tal cosa. Amén. Y resulta que tal vez esa tal cosa nunca vino. Que Dios no me ama. Dios no me escucha. Sí, tenemos que accionar, mis amados. Amén. Bueno, esa es la primera cosa que hay que hacer según este versículo. La segunda cosa dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ya me entendieron esto? Dentro del matrimonio. Es un ejemplo. Viene él o ella, no sé, y les dice, vos, qué gordo, qué gorda estás. Señor, por favor, perdona, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hacemos? ¿Así de espirituales somos? Alguien que se imagine, pues, que en su imaginación, ¿qué harían? No es que ustedes lo hagan, ¿verdad? ¿Ah? Sin pena, decime. Queremos reírnos. Decime, hombre, sin pena. ¿Y vos dónde quedás? Dice, coche. ¿Verdad que así somos, mis amados hermanos? Entonces miren, pues esto que voy a decir lastimosamente es lo que hace que todo ese tiempo que pasamos de rodillas quede inoperante, quede inhabilitado. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice que si tenemos algún conflicto con nuestra esposa, le está hablando a los varones, pero también es para las mujeres, entonces nuestras oraciones serán estorbadas, dice. Entonces esta es la razón, mis amados hermanos, por la que se los decía uno de estos días, ¿se recuerdan? Y yo estoy 100% seguro que acá en medio de nosotros hay gente que tal vez ora y ora más que yo. ¿Se acuerdan que se los dije? Pero ¿por qué no cambian? Porque están en la acción, doblan sus rodillas, pero a la hora de otorgar ese perdón, no pueden perdonar. No entregan el perdón, no se pueden perdonar. Hasta ahí llegó la oración. No, es que me dijo, me hizo, y un montón de cosas más, poniéndonos nosotros, mis amados hermanos, como los más importantes, cuando está escrito que el más importante es el prójimo, no nosotros. Entonces esto que está pasando acá con Esteban, ustedes saben, ¿verdad? Lo están apedreando por defender su fe, no por defenderse a sí mismo, sino por defender su fe. Y al final estas palabras son las mismas palabras que pronunció el Señor Jesús en la cruz. Perdónanos porque no saben qué hacer. Para poder tener esta capacidad necesitamos uno del punto anterior, del versículo anterior, ser fortalecidos en el hombre interior. Y entonces, mis amados hermanos, nos van a deshacer con nosotros, y nosotros, ahí sí miren, firmes. ¿Pero por qué? Porque así como nos hacen, así entregamos perdón. Pero si andamos guardando resentimientos, rencores, como dijo, creo que fue la pastora, ella fue la que lo dijo de las mujeres. Ya no son histéricas, sino históricas. Allá en 1980, me dijiste, me hiciste, y me recuerdo que cargabas un pantalón así y unos zapatos, y todavía cargabas una cáscara de frijol. Bien me acuerdo. Pasó en el siglo pasado y todavía se trae a colación a este siglo. Entonces no se ha tenido la capacidad de perdonar. ¿Por qué? Aunque doble rodillas, si no otorga ese perdón, hasta ahí llegó. Por eso el apóstol Pedro dice que cuando hay problemas en el matrimonio, las oraciones son estorbadas. ¿Por qué son estorbadas? Porque miren,
para que dentro de una pareja que dice que se ama, por ejemplo, ¿verdad? Viene él y le dice a ella, díganme, ayúdenme ustedes con alguna ofensa, pero no así tan, una ofensa que sea algo cristiano. ¿Cómo? No, eso no. Un poquito más fuerte, un poquito más mundano. Una la ofende o lo ofende, ¿cómo? Va, por ejemplo, va. Solo para fregar servís, por ejemplo. ¿Qué podemos responder a eso? Vos también. Típicamente, en nuestro orgullo de hombres, o en el orgullo de ustedes de mujeres, vos también. Como le dijo aquel, la única vez que perdí fue cuando me casé con vos. Ya se les olvidó, se los acabo de contar. Ok, viene la ofensa. Si no perdonamos, mis amados hermanos, si no entregamos ese perdón, si no permitimos que el amor, por eso digo una relación que supuestamente se ama, cubra esa ofensa, entonces eso se va guardando. Y después, como aquella película de A Prueba de Fuego, ahí me la imagino con todas sus amigas, y cabal, aparece la escena donde está ella con todas sus amigas. Después se cuentan las cosas, mis amados hermanos, sí, es que me dijo, me hizo, así se quedó. Perdona. Pasa el tiempo y vuelve y le dice otra. Díganme otra. Solo una. ¿Cómo? Pastillé la boca. Va, la ofende con otra cosa, con la boca de otra. Entonces, ¿qué pasa con la primera? Si no perdonó la primera, viene la segunda y todo eso va quedando ahí y va quedando ahí. Llega un punto en el que ella o él ya no aguanta. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? Ya me cansé, vos, lárgate. Y a veces al sordo se le dice, no, es que yo estaba bromeando. Sí, porque yo conozco hombres así, y mujeres también. Le dicen lárgate, él o ella se va. No, si no era cierto. Yo solo te decía que te largaras ahí con tu mamá nada más, pero no que te fueras de la casa. Entonces todo eso, mis amados hermanos, va cargando y va cargando. ¿Y saben qué es lo más delicado? Que todo eso, al no entregarlo, escuchen bien, la persona que es ofendida, al no entregarlo, al no rendirlo, al no entregar ese perdón, esas ofensas le van quitando la identidad y entonces se convierte en una persona que no era. Entonces no tenemos que entregar el perdón solo para estar tranquilo o para que él sepa o ella sepa que yo lo amo o la amo, sino tenemos que entregar para que esas ofensas no nos quiten la identidad, porque una vez nos quitan la identidad, aquel amor que profesamos, mis amados hermanos, se desvanece. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo hombre, ya no es la misma mujer con la que se casó. ¿Por qué? Por las ofensas, por no doblar rodillas. Porque dice aquí, no le tomes en cuenta este pecado. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo lo tomamos como personal. Todo, es que me dijo, es que me hizo. Tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Hubo un momento de discusión y viene él con tal de tal vez estar tranquilo, o ella, ¿verdad? Enciende la tele y resulta que la tele tenía un montón de volumen. Sí, ya está encendiendo la tele, de plano, por eso le dio volumen para no estarme escuchando. Y la tele tal vez así estaba, ¿no? Entonces ya cualquier cosita que pase, ya para uno es carga, lo agarra en contra de uno y las cosas no son así. Entonces, ¿a quién le conviene entregar perdón? El que lo vende.
Mientras más tiempo, mis amados hermanos, estemos cargando con todo eso, más nos van a quitar la identidad. Cuando vengamos ya tal vez a intentar entregar el perdón, somos otras personas. Tal vez cargados, cansados, amargados, afanados, hastiados. ¿Por qué? Por no doblar rodillas. Pero si yo oro, pastor, pero ya el Señor le dio la respuesta a su petición, hasta ese momento hay que orar, hasta que el Señor dé la respuesta a la petición. ¿Decimos amén? Y luego escuchen lo que dice: y habiendo dicho esto, se durmió. Lo mataron, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy con este punto? Les dije que eran 4, ¿verdad? Pero con este creo que voy a terminar. Una vez, escúchenme lo que voy a decir, ustedes y yo hayamos doblado rodillas por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Si hubo alguna ofensa, la perdonamos, entonces tenemos que vivir en paz. Porque si hubo una ofensa y decimos que la perdonamos, pero en la primera diferencia que hay, lo primero que hacemos es: pero ¿te acordás que me dijiste? Eso es a lo que la Biblia le llama una mujer rencillosa. Una mujer que en medio, bueno, hombre y mujer, ¿verdad? Que en medio de algún problema, de alguna diferencia, trae a colación lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Es rencillosa, ¿por qué? Porque no ha podido perdonar. Porque si hubiera perdonado al modelo bíblico, la Biblia dice que cuando nosotros fallamos, le entregamos nuestros pecados al Señor, Él los toma, los envía al fondo de la mar, que es a donde pertenecen, y se olvida de ellos. Sí, pastor, pero yo perdono, pero no olvido. Menciónenme su apellido. De la O. Yo soy de la O. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos esta capacidad de doblar rodillas, otorgar perdón, vamos a vivir en paz. Vamos a vivir confiados. Pero si ni doblamos rodillas, todo lo que pasa lo tomamos como personal, entonces, mis amados hermanos, vamos a llevar una vida de tribulación, una vida de prueba, una vida en donde no hay paz, una vida en donde el cónyuge probablemente ya no pueda hacer nada, porque va a pensar que si hace o dice él o ella, lo va a tomar como: por mí lo está diciendo, por mí lo está haciendo, para ofenderme me dijo esto. Y cuando tal vez son cosas, mis amados hermanos, que no tienen nada que ver con la relación. Pero si no hay una sanidad o un fortalecimiento en el ser interior, entonces uno, cualquier cosita que pase, por mí, eso es para mí, esa chifleta era para mí, amén. Y no es así. Les voy a dar los otros rápidamente. Lucas capítulo 22 versículo 41 al 43 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. En este punto, mis hermanos, tenemos que orar por nuestro matrimonio. Pero ¿cuál es el gran conflicto dentro de los matrimonios? ¿Por qué hay divisiones y todo eso? Porque todos dentro del matrimonio queremos que se haga nuestra voluntad, no la de él, no la de ella, sino que se haga como yo digo. Pero al rendir nosotros nuestra voluntad y que se haga la voluntad del Señor, entonces recibimos fortalecimiento y tenemos la capacidad para poder permanecer dentro de ese matrimonio. Y aquí está la cita de Daniel que les digo, Daniel capítulo 10 versículos 10 al 12. Y he aquí una mano me tocó, escuchen esta, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces miren, escuchen lo que dice ahí. Una mano me tocó e hizo que me pusiera de rodillas. Entonces algo así como que no muchito quería, ¿verdad? Pero una mano lo tocó y, como lo dicen, e hizo. Entonces, mis amados hermanos, a veces, al no querer doblar rodillas por nuestra propia voluntad, viene la mano de Dios sobre nosotros. Viene el trato de Dios sobre nosotros. Y entonces, ahí sí estamos doblando rodillas. Veía una imagen uno de estos días
de este nuevo brote, de esta pandemia que supuestamente está dando, en donde ustedes y yo sabemos, y que Dios bendiga a Brasil, ¿verdad? Pero desde los brasileños, por eso lo digo, en Brasil se cometen una de pecados a diestra y a siniestra. Pero ahorita con todo lo que está pasando, y gloria a Dios, ¿verdad? Ahí están orando. Entonces a veces, mis amados hermanos, necesitamos que esa mano nos toque y nos obligue a ponernos de rodillas, si no, no lo hacemos. Pero ¿para qué vamos a esperar, por ejemplo, que Dios nos libre, y nos cubrimos con su sangre? Decimos amén. Pero ¿por qué voy a esperar yo, por ejemplo, a ponerme de rodillas al ver a mi cónyuge enfermo? Al ver a uno de mis hijos enfermo, a ver que mi situación económica no está bien? ¿Por qué voy a esperar a eso? Solo por puro cabezón, mis amados hermanos. Porque si amamos al Señor, deberíamos estar de rodillas todos los días. Ni un amén. Entonces, esta es una de las razones, mis amados hermanos, que a veces no queremos, y algo tiene que hacer Dios para que doblemos rodillas, para que le busquemos. Y termina diciendo: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Amén. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Quisiera seguir explicando esto, mis amados hermanos, pero lo vamos a dejar ahí.